Hola, hola, mis adorados y apasionados amantes de las novelas turcas. ¿Cómo se encuentran hoy? Los saludo con la misma energía y entusiasmo de siempre y les doy una cálida bienvenida a nuestro canal, su refugio predilecto para todo lo relacionado con esas producciones que nos roban el sueño, la risa y, por supuesto, el corazón. Hoy vamos a zambullirnos de lleno en un tema que sé que a muchos les va a fascinar, porque vamos a desenterrar esos amores que se esconden tras las cámaras, esos romances que nos hacen suspirar tanto en la ficción como en la vida real. Y sí, el titular no los engaña, vamos a hablar de la bellísima Hande Erçel, de la enigmática Melisa Dongel, y de un tal Kerem Bürsin, que parece ser el epicentro de un triángulo amoroso, o quizás no tan triángulo como creemos. Hoy vamos a desmenuzar este intrincado drama y a explorar si realmente existió, o aún existe, un amor secreto latiendo entre bambalinas. Prepárense para un viaje lleno de chismes jugosos y revelaciones sorprendentes. Antes de que nos lancemos de cabeza a este jugoso cotilleo, quiero recordarles que si este tipo de contenido les hace vibrar, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan absolutamente ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es la gasolina que alimenta este motor de pasión por las series turcas. Así que sin más rodeos, que la función comience. Como ya les anticipé, nuestra historia de hoy orbita alrededor de tres nombres que seguramente resuenan con fuerza en sus oídos: Hande Erçel, Melisa Dongel y Kerem Bürsin. Y sí, es muy probable que sus mentes ya estén evocando el cataclismo mediático que supuso Senkalkapm, esa serie que hizo que el planeta entero se rindiera ante la química incandescente entre Hande y Kerem. Pero hoy no nos vamos a concentrar exclusivamente en ellos, al menos no de manera lineal. Hoy vamos a adentrarnos en las profundidades de esa supuesta competición amorosa con Melisa, una competencia que se ha rumoreado con insistencia en los recovecos de Internet. Comencemos por lo que conocemos a ciencia cierta. Hande y Kerem nos dejaron sin aliento con sus interpretaciones magistrales de Eda y Serkan en Senkalkapm. Esta serie, una comedia romántica que conquistó audiencias en cada rincón del mundo, catapultó a ambos actores al firmamento del estrellato. La historia de amor entre una joven florista de origen humilde y un arquitecto de éxito quienes, a pesar de sus diferencias, sucumben ante una atracción irrefrenable, se convirtió en un fenómeno cultural. La química entre Hande y Kerem era tan palpable, tan intensa, que muchos fans juraban con fervor que su romance había trascendido las pantallas. Y sí, por un tiempo así fue. Confirmaron su relación y el mundo se paralizó. ¿Pero qué ocurría mientras tanto, tras bambalinas, en el entorno del rodaje? Aquí es donde entra en escena Melisa Dongel. Melisa es una joven y talentosa actriz turca que también formó parte del elenco de Senkalkapm. Dio vida a Ceren, la mejor amiga de Eda, un personaje vibrante, alegre y sumamente querido por los fanáticos de la serie. Melisa posee una belleza indiscutible y un talento actoral innato, pero más allá de su rol en la serie, ciertas fuentes y un gran sector de los fans aseguran que podría haber existido una conexión más profunda, y quizás, no tan platónica, con Kerem. Ahora, quiero dejar claro que esto es en su mayoría pura especulación, pero la idea de que podría haber existido cierta tensión entre ella y Hande por el amor de Kerem es un rumor que ha circulado con gran fuerza en las redes sociales y los foros de discusión. Pero, ¿de dónde surge toda esta teoría? Bien, como todos sabemos, en el mundo del espectáculo, los rumores son el pan de cada día. Se dice que Melisa y Kerem tenían una amistad sólida fuera del set de grabación, que compartían gustos e intereses y que, al parecer, se entendían a la perfección. Algunos fans, con una vista de halcón y una capacidad de observación que dejaría en vergüenza a un detective privado, aseguran que existían miradas cómplices, gestos cariñosos y comentarios que apuntaban a algo más que una simple camaradería. Además, durante la emisión de la serie, los seguidores más avezados detectaron ciertas indirectas en las redes sociales y comentarios que parecían insinuar una posible rivalidad amorosa. Algunos incluso interpretaron ciertas actitudes de Melisa como una forma de demostrar su interés por Kerem, como si quisiera dejar claro que ella también era una contendiente. Por supuesto, repito, todo esto son conjeturas. Ni Melisa ni Kerem han confirmado jamás tener algo más que una relación de amistad y respeto. De hecho, ambos han demostrado un gran profesionalismo y han sido muy respetuosos con su trabajo y con sus compañeros de reparto. Sin embargo, la idea de este supuesto amor secreto entre Melisa y Kerem
avivado por la fogata de las redes sociales y los rumores, es algo que muchos fanáticos han adoptado como una verdad, convirtiéndola en una parte integral del atractivo del fenómeno que fue Senkalkam. Y es que seamos sinceros, en el fondo a todos nos encanta un poco de drama, y nos fascina la idea de que esas historias de amor y desamor que vemos en la pantalla se trasladen a la vida real, otorgándoles una nueva capa de significado y emoción. Ahora, dejando un poco de lado este potencial triángulo amoroso, hablemos un poco más sobre las trayectorias de estas talentosas actrices. Anne Derzel, antes de Senkalkam, ya había cosechado éxitos en otras producciones de renombre como Güneşinkler y Aşk Laftan Anlamaz. Se ha consolidado como una de las actrices turcas más populares y queridas, gracias a su talento, belleza innegable y un carisma que conquista a la cámara. Y Melissa Dongel, por su parte, si bien fue Senkalkam la que la catapultó a la fama internacional, ha demostrado que tiene una carrera brillante por delante. Ha participado en diversas series y ha revelado una versatilidad y un talento que la posicionan como una actriz de gran potencial. Pero volvamos al meollo del asunto, el supuesto amor secreto de Melissa por Kerem. Y aquí llega la parte que seguramente muchos estaban esperando con ansias: ¿hubo realmente algo más que una simple amistad? La verdad es que, como ya he señalado, no existen pruebas sólidas. Todo se basa en especulaciones y rumores. Sin embargo, es innegable que la tensión que se generó alrededor de este tema añadió un elemento adicional de interés a la serie. Muchos fans no solo disfrutaban de la apasionante historia de amor entre Eda y Serkan, sino que también seguían con lupa cualquier detalle que pudiera confirmar o refutar la teoría de este supuesto romance secreto, como si se tratara de un culebrón paralelo al que se emitía en la televisión. En este punto es esencial subrayar que tanto Hande como Melissa y Kerem siempre han gestionado la situación con una gran profesionalidad y elegancia. A pesar de los rumores y las especulaciones, siempre han mostrado un respeto mutuo y han continuado trabajando juntos sin que los cotilleos afectaran su desempeño en la serie. Esto, sin duda, es digno de admiración y aplauso. Demuestra que, aunque la vida real a veces imita al arte, al final del día, la prioridad siempre debe ser la profesionalidad y el respeto entre compañeros. Es importante, sin embargo, enfatizar que los rumores sobre el presunto enamoramiento de Melissa por Kerem nunca fueron confirmados por ninguno de los involucrados. Es una historia que fue construida por los fans, basándose en especulaciones y en la idea de que podría haber existido un interés romántico en el set. En el mundo de las series y en general en el mundo del espectáculo, este tipo de rumores son sumamente comunes y a menudo se convierten en parte del atractivo de la serie. Es fundamental recordar que no siempre lo que parece es lo que realmente es. Los actores tienen derecho a su privacidad y a llevar sus vidas personales lejos del escrutinio público. Sin embargo, es fascinante observar cómo estos rumores, como el del supuesto amor secreto de Melissa, le añaden una capa extra de interés a la serie, generando debates y discusiones apasionadas entre los fans. Esto, a su vez, demuestra el enorme impacto que tienen las series turcas en todo el mundo, y cómo los fanáticos se involucran emocionalmente en las historias y en las vidas de sus actores favoritos. Nos encanta pensar que somos parte de la trama, que estamos al tanto de los secretos y los chismes que se esconden tras las cámaras, que somos los detectives de la vida real de nuestros actores favoritos. Ahora, para darle aún más contexto a todo esto, vamos a hablar un poco más de la serie que unió a estas tres estrellas. Senkalkam es una comedia romántica que nos sumerge en un universo de ensueño, donde los protagonistas, Eda y Serkan, viven una historia de amor llena de obstáculos y altibajos, pero que al final, como toda buena novela turca que se precie, termina con un final feliz que nos hace suspirar de alivio y emoción. La serie no solo es un éxito gracias a su historia, sino también por la química explosiva entre Hande y Kerem, que trascendió la pantalla y se convirtió en un fenómeno global. Es importante mencionar que Senkalkam no es simplemente una comedia romántica más. La serie aborda temas universales como la amistad, la familia, los sueños y las aspiraciones, y lo hace de una manera muy fresca, divertida y conmovedora. Los personajes son complejos y están bien construidos, lo que facilita la conexión emocional del espectador. Además, la serie cuenta con una banda sonora espectacular, con melodías que se quedan grabadas en la mente y en el corazón, y una cinematografía de alta calidad que la convierte en una producción de primer nivel, capaz de competir con cualquier serie de producción internacional. La serie también tuvo un gran impacto cultural, impulsando la moda turca y la música.
El estilo de los personajes, especialmente el de Undercell, se convirtió en una referencia para muchos fans en todas partes del mundo. Y la banda sonora, con canciones pegadizas y letras emotivas, se posicionó en los primeros lugares de las listas de popularidad, demostrando el poder de la música para trascender fronteras y conectar a personas de diferentes culturas. Sin duda, Senkalkam dejó una huella imborrable en el corazón de sus seguidores y marcó un punto de inflexión en el mundo de las series turcas, elevándolas a un nuevo nivel de popularidad y reconocimiento internacional. En conclusión, el supuesto amor secreto de Melisa por Kerem es más una leyenda urbana que una realidad confirmada. Sin embargo, esta historia ha enriquecido el atractivo de la serie y ha demostrado el gran impacto que tienen las producciones turcas en el mundo. Nos fascina el drama, nos encanta el chisme y nos apasiona imaginar que esas historias de amor que vemos en la pantalla se trasladan a la vida real, dándonos una sensación de intimidad con nuestros actores favoritos. Y bien, amigos, hasta aquí llegamos con este vídeo lleno de especulaciones y teorías. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de los rumores y las intrigas amorosas en el set. Recuerden que lo más importante es disfrutar de las series, de las historias y del talento de los actores, pero siempre con respeto y sin olvidar que son personas reales con vidas propias que merecen nuestro respeto y consideración. Gracias por acompañarnos una vez más. Los invito a dejar sus comentarios aquí abajo compartiendo qué les pareció este tema, si conocían esta historia y si les gustaría que siguiéramos desenterrando los romances secretos de las series turcas. No se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos amantes de las novelas turcas, y por supuesto, de suscribirse al canal para no perderse ni un solo vídeo nuevo. Hasta la próxima, adorados adictos a las novelas turcas.